Bienvenido a mi canal Electro Reparaciones MPG. Vamos a seguir con fallas en fuentes de alimentación conmutada. Aquí tenemos la tarjeta, fuente de alimentación conmutada, la parte caliente aquí en este lado, parte fría aquí, la salida del chopper con la rectificación. Vamos a enseñar el primer método para detectar un corto, tanto en la parte caliente como en la parte fría. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿O en qué parte vamos a buscar ese corto? Bueno, en los dos lados, pero ¿qué elementos son los que provocan un corto? Principalmente, bueno, en esta parte caliente son los elementos o componentes que están en paralelo, como por ejemplo el varistor que tenemos en este lado. El varistor porque está en paralelo, puede provocar un corto. Tenemos también el MOSFET, también puede ponerse en corto. Los diodos se pueden poner en corto, también los capacitores se pueden poner en corto. El integrado oscilador también se puede poner en corto. Aquí tenemos también estos dos capacitores que, aunque es bastante difícil, pero también porque están en paralelo, también se pueden poner en corto. Ahora, en la parte fría, que es aquí en la salida del chopper, también tenemos elementos que se pueden poner en corto, como los rectificadores. Los rectificadores se pueden poner en corto. Los capacitores también se pueden poner en corto, ¿verdad? Aquí tenemos otro MOSFET, se puede poner en corto. Un diodo también. Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos encontrar que en la salida no hay voltajes y podemos pensar que la falla está en la parte caliente, ¿verdad? Y no, podría ser que en la parte fría se está cayendo el voltaje porque tenemos un corto. Al haber un corto aquí en la parte fría, el voltaje se va a caer, entonces no vamos a ver voltaje, no va a haber voltaje en esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer método que vamos a utilizar es con el tester. El tester en la posición, aquí lo tenemos, posición diodo. La punta positiva del tester la vamos a conectar, como es en la parte fría, que vamos a buscar el corto, a la parte negativa de un capacitor, y con la punta negativa vamos a comenzar a buscar el corto en la parte fría de la salida de la fuente de alimentación conmutada. Entonces vamos a comenzar a hacer las pruebas. Correcto, entonces antes de hacer mediciones, lo primero que vamos a hacer es descargar los capacitores. Si tenemos capacitores, los vamos a descargar. Podemos buscar ahí, yo tengo un probador, una resistencia ahí en la punta, y cortocircuitamos los capacitores porque tienen que estar descargados para hacer la prueba. Aquí lo estamos descargando, ¿eh? Claro, la placa debe estar desconectada, sin corriente, la placa, todos los capacitores de la salida, porque vamos a comenzar la medición en la salida. Entonces, tenemos aquí en la posición diodo, nos tiene que marcar caída de tensión. Comenzamos aquí con el rectificador, tenemos 261, una caída de tensión de 261 milivoltios en el primer rectificador. Vamos en el otro rectificador, tenemos 265 milivoltios. Está bien aquí en los dos rectificadores. Ahora vamos con los capacitores. En la parte positiva de los capacitores vamos a poner la punta del tester, y ahí nos está marcando una caída de tensión. Ahí nos está marcando una caída de tensión 582. Vamos con el otro capacitor en la parte positiva del capacitor, 582. Comenzamos, vamos con este otro, 261. Vamos con este otro, 261 en el positivo del capacitor, porque el negativo ya lo tenemos conectado, el negativo del tester. Vamos con este de aquí, estamos en el negativo,
ahí en el positivo 261 caída de tensión, en el otro capacitor 265 caída de tensión, en el otro capacitor 265 caída de tensión. Entonces ya miramos que en la salida del chopper, en la parte fría, no tenemos corto, solo midiendo con el tester caída de tensión en diodo tenemos el tester. Entonces tenemos bien la salida, y ahora vamos a proceder a hacer mediciones en la entrada, en la parte caliente. Claro que tenemos que trasladar la punta del tester que tenemos aquí conectada en la parte fría, la tenemos que trasladar a la parte caliente para hacer esas mediciones. Entonces ahora vamos a seguir vamos a seguir buscando si tenemos cortocircuito aquí en la parte caliente, o sea en la entrada, ¿verdad?, de la fuente de alimentación. Ya probamos en la parte fría y tenemos bien. Ya puse la punta del tester, la punta positiva del tester en el negativo del capacitor, y con la punta negativa es que estoy haciendo la prueba con la punta negativa del tester, y la punta positiva es la que puse al negativo del capacitor. Igualmente así en la otra parte fría es la punta positiva que se pone a tierra o al negativo, y con la punta negativa la prueba. Entonces voy a comenzar a hacer mediciones. Ya dije que aquí igual vamos a comenzar con el MOSFET en drenaje, y tenemos una caída de tensión 477 milivoltios, no hay problema. Ahora en la compuerta del MOSFET, y tenemos 620, 610, entre 617, 615, 614 pongamos milivoltios en la compuerta. Está bien. Ahora vamos a ver aquí en el termistor. Aquí nos mide, tenemos un problema, ¿verdad? Estamos viendo, nos da una caída de tensión pero demasiado baja. Vamos a hacer seguir aquí en los capacitores, y tenemos 477, está bien, caída de tensión. En el otro capacitor 477, está bien. Ahora vamos a medir aquí en los diodos, 548, está bien. En la salida de los diodos, o sea en el cátodo, medimos en el otro cátodo del diodo 476, está bien. Ahora medimos aquí tenemos una caída de tensión en cero abajo, o sea que en otras palabras aquí tenemos un corto. Medimos en este otro, en el cátodo, y tenemos 476. Significa de que tenemos aquí, está bien, esta caída de tensión, pero aquí en este diodo, en el cátodo, tenemos una caída de tensión baja, o sea nota cero, como que estuviera está aterrizado a tierra, en otras palabras. Entonces aquí tenemos este diodo en corto. Entonces ya vimos pues, ¿verdad?, en la parte caliente los lugares donde nos mide caída de tensión normal. En el MOSFET en 3 diodos nos mide bien, pero hay un diodo en donde nos mide corto aquí, y medimos aquí en el pin 3 o salida del integrado oscilador, pin 3, ahí tenemos una medida también, una caída de tensión buena. Significa entonces que aquí tenemos un diodo en corto. Entonces esta es la manera de encontrar un corto solamente con el tester en medición de diodo. Correcto, entonces eso era lo que quería enseñarles hoy, una forma rápida de encontrar un corto solamente usando el tester en la posición diodo, usando el tester en la posición diodo,
a medir caída de tensión en la parte caliente, en la parte fría, y aquí encontramos un diodo en corto. Así que fácil, nada complicado. Esperen el siguiente video en donde vamos a enseñar otro método diferente y fácil.